Nuestra primera entrevistada de la mañana es Isbeth Kiel. Ella es directora de Política Exterior de la Cancillería de la República, a quien le doy la bienvenida. Licenciada Kiel, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un gusto estar esta mañana con ustedes. Bueno, la pregunta es, estos 650 inmigrantes, bueno, 650 que va a recibir Panamá, o va a recibir oleadas de 650, arreglando ya ese paso expedito que van a tener hacia el norte. ¿Cómo es el Sí, acuerdo? bueno, por supuesto. Este es un esfuerzo diplomático que nosotros iniciamos con nuestros países vecinos, por supuesto, y ha ido creciendo hacia los países del sur, porque estamos hablando del fenómeno visto de la migración de sur a norte. En este sentido, nosotros tenemos un acuerdo con Costa Rica, ya un acuerdo que se ha venido implementando y se ha venido implementando de manera exitosa, debo decirlo. Con Colombia, más recientemente, establecimos acuerdos luego de las reuniones que han tenido tanto la canciller, la vicepresidenta y canciller actual con la canciller Moines, convocada por la canciller Moines, como con la canciller anterior, con quien se había iniciado el diálogo a inicios del mes de abril. La idea de Panamá era que pudiésemos establecer unos mínimos respecto a que Panamá pudiese tener la seguridad de recibir ese flujo de migrantes diarios, poder ofrecerles las mínimas condiciones en cuanto a albergue, alimentación, salud, los filtros de seguridad que Panamá ha venido haciendo con esta población. Al inicio de esta semana, en reuniones técnicas, llegamos a un acuerdo en cuanto a una denominada cuota, que es lo que ustedes han estado visibilizando respecto a los números. Estos 650 tienen que ver con la población que hemos estado viendo en medios que está represada en Necoclí, en la frontera colombiana, y la idea es que nosotros no podíamos, y así lo visibilizamos con Colombia, no podíamos recibir un flujo descontrolado de esa población de más de 10.000 personas que ellos tenían ahí. Por lo que el acuerdo ha sido, para ir liberando poco a poco, 650 es el número manejable en determinados días que hemos acordado y que efectivamente son los números que Panamá puede manejar en cuanto a la capacidad que tienen las estaciones de recepción migratoria en Darién. Ahí, de esos 650, ¿en cuánto tiempo deben pasar por Panamá? Y por lo que entiendo, ustedes lo que van a hacer es mantener ese número de 650 de flujo de una frontera a la otra. Pues Los 650 van a ser durante el mes de agosto. Estos 650 van a ser durante el mes de agosto y luego hemos acordado bajar el número a 500 personas siempre y cuando estemos en la capacidad de gestionar. Y cuando digo gestionar me refiero a ofrecerle lo que señalé antes respecto a alimentación, a salud, a los controles de salud. Nosotros hemos identificado en frontera personas que vienen con fiebre amarilla, inclusive, con lo cual nuestro sistema de salud se activa, toman los protocolos que corresponden y que ellos se han referido anteriormente, se activan los estamentos de seguridad y debo decir que este esfuerzo que Panamá está haciendo lo está haciendo igual, de la mano con los estamentos de seguridad, que son los que están en el terreno, que son los que nos pueden ofrecer el día a día. La canciller ha estado más de 2, 3 veces en la zona de frontera, en Bajo Chiquito, que es la población donde se recibe este flujo de migrantes. Y por supuesto, debo decirlo, nuestra preocupación no es solo atender a la normativa internacional para cumplir con la población o con las personas migrantes, sino también con los nuestros. La población que está llegando a Panamá llega a través de Bajo Chiquito, que es una población de menos de 300 personas, cuyas condiciones de seguro no voy a tener que entrar a compartirlas porque las podemos imaginar. Esos recursos que Panamá está destinando a atender estos flujos migratorios y que por supuesto que no lo dejaremos de hacer, pero hemos levantado la voz a internacionalizar la situación porque no es un tema de Panamá, posiblemente no es un tema de Colombia, pero tenemos que articular para que realmente las acciones sean efectivas y cumplan su cometido.
pero siempre también de cara a nuestros nacionales y entendiendo cuál es la realidad particular que tiene nuestra frontera común. La pregunta es, ¿qué pasa en una frontera tan porosa como esta? Es decir, 650 es nada en comparación con estos 10.000 que están ahí. Y Marcos Pekel nos hablaba de que viendo la presión que tiene Colombia en la frontera con Ecuador y con Brasil, puede llegar incluso un número hasta de 70.000 personas entrando en esa frontera. Uno, ¿qué va a pasar con esos 650? ¿Se les va a vacunar? Lo que implica que van a tener que estar más de un mes en nuestro país. Y dos, ¿qué pasa ahora que la inmigración se considera un derecho si esa gente entra irregularmente a Panamá? No, definitivamente que es un derecho y es un derecho y además dentro de la premisa con la cual Panamá los está atendiendo, sin lugar a dudas los derechos humanos están de número uno, la atención humanitaria está ahí, pero también está la atención en temas de seguridad. Nosotros estamos hablando de una frontera de 266 kilómetros que sin lugar a dudas por la misma característica que tiene nuestra frontera, el tapón del Darién, por supuesto que connota otras condiciones cuando hablamos en temas de seguridad. ¿Qué va a pasar? Nosotros ayer estuvimos en la mesa, la canciller Moines con sus pares de Ecuador, de Brasil, de Chile, de los países que están generando migración en el sur, porque el propósito es precisamente que tenemos que entrar a revisar las políticas migratorias de cada uno de nuestros países. Al final, Panamá está haciendo tránsito y eso los números lo están diciendo. La población que nosotros estamos recibiendo, que es una población mixta también, hay algunos grupos familiares, pero hay muchos migrantes que están viniendo de manera individual también, no tienen de ninguna manera el objetivo de quedarse en Panamá y lo plantean. Y así están saliendo y su flujo está continuando porque están incentivados por llegar a los países del sur. Y cuando digo el sur realmente es Estados Unidos y Canadá porque ellos mismos lo han externado de esta manera. Entonces, por supuesto que nosotros también hemos invitado a México a la mesa porque es un tema que les concierne. En el ámbito, y me gustaría hacer esta precisión, Fernando, si me permites, claro. Esta reunión de ayer fue la primera reunión para abordar el tema de los flujos migratorios irregulares. Sin embargo, no es que excluye a Centroamérica. Lo hemos hecho enfocado justamente hacia los países del sur, porque nuestra preocupación también es que entendemos que los países centroamericanos generan su propia migración, generan sus propios flujos migratorios del Triángulo Norte hacia Estados Unidos, hacia Canadá. Pero este flujo que está pasando por Panamá, por supuesto que se suma a aquel y hace que el problema sea mucho más complejo. La presencia de Estados Unidos ayer en la mesa fue sumamente importante porque nosotros lo hemos dicho con esa claridad. Y debo decir que con Estados Unidos ya habíamos abierto un diálogo antes de esta reunión. Y habíamos abierto un diálogo y que de hecho a nivel centroamericano hubo una reunión donde participó Panamá, estuvo en la mesa, participó el secretario de Estado Blinken, en la cual Panamá ya planteó en ese momento cuál era la situación que teníamos en nuestra frontera con Colombia. Es decir, que Panamá ha venido diciendo, tengo un problema, no es un problema de Panamá, necesito la ayuda de todos los países que tienen que ver con el tema. Y de hecho, esa ha sido la razón por la que la canciller Moines convocó a esta reunión a su nivel. Y debo decir que es un esfuerzo diplomático extraordinario, también escalonado con nuestros países vecinos. Hemos encontrado muy buena receptividad de Colombia, digamos que en un primer esfuerzo, muy buena receptividad, entendiendo que ambos somos países de tránsito. También sabemos que la frontera de Colombia con el resto de los países no es la realidad de la frontera que tiene Colombia con Panamá. Pero en este punto es precisamente en la cual nosotros nos enfocamos a poner a todos los países del sur generadores de migración, por unas u otras razones, pero generadores de migración. Pero si Estados Unidos y Canadá están dispuestos a recibir a estos inmigrantes, ¿por qué no se hace una especie de puente aéreo o un puente humanitario? Porque al final yo creo que es peor, pues, y es un trauma mucho más grande para todo el istmo centroamericano tener este flujo constante de personas
pues que vienen incluso uno desde Chile. Es decir, esa gente está caminando realmente el continente americano entero. Sí, bueno, como lo señalé, la reunión que tuvimos ayer es la primera reunión y Claro. de este encuentro se derivaron dos grupos de trabajo que es importante señalarlo. Uno primero que estará integrado por los directores de migración de la región y en los cuales Estados Unidos y Canadá también estarán en la mesa. Y un segundo grupo que tiene que ver con el combate al delito transnacional, al crimen organizado transnacional, porque también sabemos que la migración irregular les está facilitando algunos espacios para accionar del crimen organizado transnacional, principalmente en lo que se refiere a trata de personas, a tráfico de migrantes irregulares, con todo lo que eso consigna también en recursos adicionales para nuestros estados. Porque iba a tocar eso. Es decir, ¿hasta qué punto Colombia, bueno, me voy, y el resto de los países en el sur están aceptando que ellos tienen redes criminales que están jugando con estas personas? Es decir, ¿cómo llegan esos inmigrantes que empiezan en Ecuador y los ponen en la frontera con Panamá? Es decir, alguien los está transportando, alguien está lucrando con eso, y eso es trata de personas. Por supuesto, por supuesto. Y ha sido un tema de discusión. Nosotros a nivel bilateral con Colombia hemos empezado a tener un acercamiento específico en el tema en el cual, por razones evidentes, no me gustaría entrar en el detalle mínimo del asunto, pero sí compartirles que estamos abordándolo, que nuestro Ministerio Público está en la mesa de negociación en conjunto con la Cancillería, con los estamentos de seguridad, con el Servicio Nacional de Migración y Senafron, particularmente la Policía Nacional, el Servicio Aeronaval. A nivel bilateral nosotros tenemos mecanismos estructurados ya hace algunos años que abordan el tema de frontera con Colombia, pero digamos que en este momento está realmente focalizado a atender el asunto en curso que hay en la frontera común que tiene que ver con la migración irregular. De manera que, sin lugar a dudas, el resultado del esfuerzo de ayer, bueno, ustedes lo están viendo en los medios, no solo en los medios nacionales, lo estamos viendo en los medios internacionales y ese eco era el que Panamá apuntó a encontrar. Y apuntó a encontrar porque nosotros hemos venido señalándolo. La migración ha estado, está y va a continuar estando. ¿Qué nos corresponde a los estados? Contribuir a gestionarla. Estamos hablando de vidas humanas, de personas, de familias, de mujeres embarazadas, de personas con discapacidad que se arriesgan en ese tránsito y que la mayoría de las veces solo miran hacia el objetivo final, pero no piensan que durante el tránsito que van a tener todo lo que han estado enfrentando. De manera que, ¿cuál es el objetivo principal? Contribuir a que esa migración sea ordenada, que sea segura para los migrantes, pero que sea segura para los estados también. Y eso es sumamente importante. Y en ese llamado que hizo la canciller Moines ayer también, convocó a los organismos internacionales a que se sumen en términos de no solo de la vigilancia que usualmente y la naturaleza de estos organismos prestan, sino que se sumen también a contribuir con digamos, a que nos ayuden a articular realmente de manera efectiva cuál es la mejor forma que estas personas pongan en menor riesgo su vida, porque en este momento realmente los números son preocupantes. Cuando nosotros decimos que el número de migrantes de 15.000 migrantes no es un número significativo, Panamá siempre ha venido, la idea central ha sido en un país de 4.3 millones de habitantes. 15.000 migrantes es visible. Posiblemente para Brasil no sea un número significativo, posiblemente para Ecuador incluso no sea un número significativo. Para una población de más de 50 millones de habitantes como Colombia puede no ser un número significativo, pero para Panamá sí lo es. Y cualquier pérdida de vida humana, así sea una, que mientras transita por nuestra frontera es de nuestra preocupación y ese es el mensaje que Panamá ha estado mandando. Licenciada. Don José Blandón con nosotros. Isbeth. Buenos días, licenciada. Buenos días. Un placer tenerla con nosotros. Creo que el esfuerzo que ha hecho la señora canciller y la señora vicecanciller, que estuvo también allá en Colombia, y su equipo, ha sido un gran esfuerzo. Quiero felicitarlo por ese extraordinario esfuerzo diplomático. Pero yo tengo unas preguntas específicas.
Si nosotros aceptamos 650 diarios de lunes a sábado, en 10 días tendríamos 1.500 personas aquí. La pregunta mía es, esa gente llega y se queda en Darién, ¿cuándo sale de Panamá y por dónde sale? Porque Costa Rica tiene limitaciones para atenderlo y nosotros nos podemos quedar atrapados en una cantidad de gente que no podemos resistir. Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, hablando con los Estados Unidos y con Canadá, ustedes han hablado del costo que significa para el país y qué mecanismo de financiamiento vamos a tener, porque esto cuesta, esta migración nos cuesta a nosotros más de 20 millones de dólares al año, que no tenemos. Sí, gracias, ingeniero. Por supuesto. A ver, la migración el flujo migratorio está entrando por Darién y en Darién específicamente tenemos 2 estaciones de recepción migratoria y digamos que 2 comunidades receptoras que son a donde arriban los migrantes. En estas estaciones es donde nosotros les estamos haciendo los controles sanitarios, biosanitarios y los controles de seguridad. Este flujo migratorio hace el recorrido con la observancia del Servicio Nacional de Migración y de nuestros estamentos de seguridad para pasar a la estación de recepción migratoria que está en Chiriquí, en Los Planes, en Hualaca. En la entrega de los migrantes, y lo quiero señalar con importancia y con responsabilidad, el acuerdo que nosotros mantenemos con Costa Rica es un acuerdo de tutela, digamos, de los estados respecto a los flujos migratorios. Es decir, que nosotros enviamos las listas, enviamos cómo está conformada cada una de las listas y ellos a su vez reciben con las entidades homólogas a este flujo de migrantes. Digamos que este mecanismo ha funcionado muy bien. Los acuerdos que Panamá está impulsando no pueden ser de un lado de la frontera y no abordarlos del otro lado de la frontera, porque digamos que en esta cadena todos los eslabones son importantes. Hoy la directora Samira Gozaine estará en San José precisando algunos números respecto a cómo se va a dar este flujo y este tránsito. Pero debo señalar también que nosotros hemos hecho, digamos que crisis en las semanas recientes, pero esta dinámica ya se mantenía. Como ustedes han podido observar, ayer la canciller Moines lo anunció, lo compartió en la conferencia de prensa. Nosotros hemos recibido en la frontera más de 50.000 migrantes en lo que va del año 2021. Migrantes que no están en el más alto porcentaje no está en Panamá ya. Se ha ido haciendo la coordinación con Costa Rica, con sus estamentos de seguridad. Ha sido un diálogo entre gobiernos, los cancilleres se hablan con bastante frecuencia. La canciller Moines está muy involucrada en el tema por la situación que esto consigue. Respecto a los recursos, ingeniero, debo decirle que en efecto, nosotros hemos señalado los costos que tiene para Panamá y en el caso del Darién, los costos que nosotros derivamos a estas comunidades y que no necesariamente impactan en las comunidades. Eso es una primera preocupación. Cuando hablamos de 20 millones de dólares en Darién, si los ponemos para el desarrollo de Darién, sin lugar a dudas que es una cifra que impactaría de manera significativa. Con lo cual nosotros hemos señalado, Panamá no recibe ninguna colaboración internacional para el manejo de estos flujos migratorios. Y ese ha sido el principal llamado que nosotros hemos hecho y es parte del llamado que le estamos haciendo a los organismos internacionales, porque no solo tenemos que vigilar en efecto que se cumpla con toda la normativa internacional en materia de derechos humanos que le consigna a las personas migrantes, sino también a nuestras poblaciones. El flujo de migrantes ha impactado en la vida cultural, en el día a día de esas comunidades también. Y esto es parte de la preocupación y de la voz que Panamá ha levantado cuando determinó internacionalizar el problema de los flujos, del creciente flujo migratorio en nuestra frontera con Colombia. Inet Kiel, pues directora de Política Exterior. Gracias por este pantallazo de lo acordado entre los dos países y sobre todo que nos llena más de orgullo por una egresada de la Escuela de Relaciones Internacionales de nuestra universidad.
que esté Muchísimas gracias, a la orden. dando cátedra en este sentido. José Luis. Muchísimas gracias.